Lo que más temes es lo que más necesitas afrontar. Vivimos gran parte de nuestra existencia huyendo de conversaciones que nos incomodan, de decisiones que nos desafían, de silencios que revelan demasiado, de heridas que aún arden. Pero, sobre todo, huimos de nosotros mismos. Hay algo dentro de cada ser humano que sabe, profundamente, que lo evitado no desaparece. Solo se transforma. Se convierte en ansiedad, en insomnio, en un vacío sutil que ni el trabajo, ni el amor, ni las distracciones logran llenar. Irving de Yalom, psiquiatra existencial y maestro del alma humana, nos propone mirar cara a cara aquello que más nos duele. Según él, debajo de nuestras angustias cotidianas, se esconden 4 grandes verdades existenciales: la muerte, la libertad, el aislamiento y la falta de sentido. No son problemas a resolver, son condiciones inevitables del vivir. Y cuando no les damos lugar en nuestra conciencia, ellas se abren paso de todos modos, disfrazadas de insatisfacción, de miedo difuso, de una sensación persistente de que algo no está bien. La muerte, por ejemplo, no es solo el fin físico. Es también la conciencia de que el tiempo es limitado, de que cada decisión excluye otras posibilidades, de que no hay vuelta atrás. Esa conciencia nos asusta, pero también puede despertarnos. Puede sacarnos del piloto automático y obligarnos a preguntarnos: ¿estoy viviendo realmente como quiero? ¿O simplemente estoy sobreviviendo, esperando que algo externo le dé sentido a lo que hago? La libertad, por otro lado, es un peso. Queremos ser libres, pero también tenemos las consecuencias de elegir por nosotros mismos. Porque elegir implica responsabilidad. Implica reconocer que, aunque no controlamos todo, sí tenemos poder sobre cómo respondemos a la vida. Y eso da vértigo. Es más fácil culpar al destino, a los padres, a la sociedad. Es más cómodo, pero no es más verdadero. El aislamiento existencial, esa sensación de que, aunque estemos rodeados de personas, en el fondo estamos solos, es una verdad difícil de tragar, porque toca una fibra muy íntima, la necesidad de ser vistos, comprendidos, validados. Y sin embargo, ya no nos recuerda que solo al aceptar esta soledad radical podemos realmente conectar con nosotros desde un lugar auténtico, libre de máscaras y exigencias. Y finalmente, la ausencia de sentido. Esa pregunta que acecha en las madrugadas: ¿para qué todo esto? Cuando las metas externas se alcanzan, cuando el ruido se apaga, cuando no hay nada urgente que hacer, esa pregunta aparece. Y es incómoda, porque no hay una respuesta única. Cada uno debe construir su propio sentido, a partir de lo vivido, de lo amado, de lo perdido. Yalom nos invita a dejar de huir, a detenernos, a mirar hacia adentro con valentía, porque lo que evitamos nos domina, pero lo que enfrentamos nos transforma. Una de sus pacientes, Betty, parecía tenerlo todo: una familia, una carrera, estabilidad. Y sin embargo, estaba vacía. En las sesiones de terapia, no tardó en surgir su miedo más profundo, no a la muerte, sino a vivir una vida que no era verdaderamente suya. A darse cuenta demasiado tarde de que había seguido un guión que otros escribieron por ella. Ese miedo, en lugar de destruirla, la despertó. La empujó a hacerse preguntas que nunca se había permitido. Y en ese proceso, comenzó a vivir de verdad. Porque cuando te acercas a lo que temes, descubres que no estás solo. Que ese dolor que creías solo tuyo es, en realidad, profundamente humano. Que hay otros que también buscan sentido, que también se sienten perdidos, que también dudan. Y entonces, algo cambia. Ya no se trata de eliminar el miedo, sino de caminar con él, de convertirlo en aliado, de entender que, tal vez, lo que más temes no es tu enemigo, sino tu guía. Lo que muchas veces llamamos crisis, Yalom lo llama oportunidad. Oportunidad de despertar, de dejar de vivir en función de expectativas externas y empezar a preguntarnos: ¿quién soy cuando nadie me mira? ¿Qué quiero verdaderamente, más allá del deber, del miedo, del hábito? En su enfoque, la terapia no es una solución mágica. Es un espacio sagrado donde el ser humano puede mirar de frente su existencia, donde no se busca eliminar el sufrimiento, sino comprenderlo, darle un lugar y, a través de esa comprensión, transformarlo. Porque hay dolores que no necesitan ser curados, sino escuchados. Heridas que no piden anestesia, sino presencia. Yalom insiste en que cada encuentro humano tiene el potencial de ser sanador. Que, más allá de técnicas, lo que transforma es la autenticidad. El coraje de ser quien uno es, y de sostener al otro en su humanidad. La psicoterapia, dice, no es sobre arreglar a alguien roto.
Es sobre acompañar a alguien que está en el proceso de descubrirse. Y no es un camino cómodo. Porque mirar hacia adentro con honestidad implica encontrarse con partes que preferimos negar, la envidia, la rabia, la culpa, el miedo a no ser suficientes. Pero también, al atravesar esas sombras, aparecen joyas escondidas, una compasión más profunda, una claridad nueva, un deseo auténtico de vivir con propósito. La paradoja es que cuando dejamos de huir del dolor, deja de perseguirnos. Y cuando lo abrazamos, se transforma. A veces en lágrimas, a veces en silencio, a veces en una nueva dirección que no habríamos imaginado. Yalom cuenta la historia de un hombre que, al ser diagnosticado con una enfermedad terminal, dejó de procrastinar sus sueños. Vendió su empresa, viajó, reconectó con su hija después de años de distancia y escribió el libro que siempre había querido escribir. La conciencia de su muerte inminente no lo destruyó, lo despertó, le recordó lo esencial, porque vivir como si fuéramos eternos es una trampa. Nos hace posponer lo importante, nos hace tolerar relaciones vacías, trabajos que nos drenan, rutinas que nos adormecen. Pero cuando recordamos que el tiempo es limitado, todo cambia. Las conversaciones se vuelven más sinceras, las decisiones más valientes, las prioridades más claras. Yalom no promete una vida sin miedo, pero sí una vida más real, más honesta, más despierta. Y en esa honestidad, aunque duela, hay belleza, hay dignidad, hay sentido. Él escribe, no es que tengamos miedo a él, tenemos miedo de no haber vivido realmente. Y esa frase resuena, porque todos, en algún rincón del alma, sabemos que la vida no está en acumular logros ni en evitar el sufrimiento, está en sentir, en estar presentes, en conectar con el otro, con el mundo, con nosotros mismos. No esperes una crisis para hacer las preguntas importantes. No esperes perderlo todo para descubrir qué es lo que realmente importa. La existencia no da garantías, pero sí oportunidades. Y tal vez esta, ahora, sea una de ellas. El problema no es que la vida sea corta, es que muchas veces la vivimos como si no tuviera fin. Deambulamos entre rutinas, compromisos, máscaras, y olvidamos preguntarnos si lo que hacemos nos conecta con lo que realmente somos. Nos adaptamos, nos anestesiamos, y cuando llega el silencio, aparece esa inquietud que no sabemos nombrar. Yalom nos recuerda que esa inquietud no es un error, es una brújula, es la voz de lo no vivido, de lo no expresado, es el eco de lo que no hemos enfrentado. Y aunque puede doler, también es lo que nos puede salvar de una existencia vacía. En el centro de su filosofía está la libertad, pero no una libertad superficial, como elegir entre productos o estilos de vida, sino la libertad radical de decidir quién ser en este mundo. La libertad de asumir que no hay excusas eternas, que cada decisión que tomamos o que evitamos tomar, nos está construyendo o destruyendo. Y esa libertad pesa, porque si no hay destino escrito, si no hay plan maestro, entonces todo depende de nosotros. Esa es la angustia existencial, el vértigo de estar vivos sin saber para qué. Y sin embargo, dentro de esa angustia, hay un poder inigualable, porque si nada está predeterminado, entonces también todo es posible. Cuando nos enfrentamos al dolor, a la soledad, a la muerte, no somos espectadores, somos protagonistas. Y es en esa confrontación que muchas veces surge una fuerza inesperada, un deseo de vivir más auténticamente, de dejar de fingir, de amar con más presencia, de tomar decisiones postergadas, de dejar atrás lo que ya no vibra con nuestra alma. La psicoterapia existencial no es un remedio, es un camino, uno que no garantiza consuelo, pero sí verdad, uno que no ofrece recetas, pero sí preguntas. Preguntas que, si las tomamos en serio, pueden reconfigurar todo. ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Estoy aprovechando el tiempo que tengo o lo estoy matando? En cada sesión terapéutica, Yalom veía más que síntomas. Veía personas con hambre de sentido, con miedo a no ser amadas, con deseos reprimidos, con dolores que nunca habían sido puestos en palabras. Y desde ese lugar, profundo y humano, escribía, no para enseñar, sino para compartir, para extender la mano a quien, como él, sentía el peso de existir. Él decía que uno de los mayores regalos que podemos dar a otra persona es mirar su dolor sin huir, sostener su angustia sin taparla con consejos,
simplemente estar ahí. Porque en esa presencia auténtica, sin juicios ni máscaras, algo se transforma, se alivia, se humaniza. Y tal vez eso es lo que todos estamos buscando, en el fondo, que alguien nos vea de verdad, que alguien escuche lo que ni nosotros sabemos decir, que alguien nos recuerde que no estamos solos en este laberinto que es vivir. Yalom también nos habla del poder de los vínculos, no como dependencia, sino como encuentros significativos, como espejos, como espacios donde el otro nos refleja aspectos de nosotros mismos que no podríamos ver solos. Amar, para él, es un acto de coraje. Es permitir que el otro nos toque, nos transforme, nos confronte. Y es también arriesgarse a perder. Pero incluso el amor, dice Yalom, no puede llenar el vacío existencial si no hemos hecho las paces con nuestra soledad. Esa soledad esencial que todos llevamos dentro. No la ausencia de personas, sino la conciencia de que, en última instancia, el viaje hacia uno mismo es individual. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede evitar tu cuerpo, tus decisiones, tus silencios. Es tu sombra, tu historia, tu misión. Por eso, al hablar de la muerte, no lo hace con fatalismo. Lo hace con reverencia, como quien ha aprendido que el fin inevitable no debe ser una amenaza, sino un maestro. La muerte es el límite que le da valor a cada instante. Es el espejo que nos obliga a preguntarnos, ¿qué legado quiero dejar? ¿Qué recuerdos estoy creando? ¿Qué historias me estoy contando? Y en esas preguntas, profundas y a veces incómodas, pueden hacer una nueva forma de vivir. Una forma más despierta, más libre, más humana. Pero incluso el amor, dice Yalom, no puede llenar el vacío existencial si no hemos hecho las paces con nuestra soledad. Esa soledad esencial que todos llevamos dentro. No la ausencia de personas, sino la conciencia de que, en última instancia, el viaje hacia uno mismo es individual. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede evitar tu cuerpo, tus decisiones, tus silencios. Es tu sombra, tu historia, tu misión. En sus escritos, Yalom nos recuerda que la soledad no es algo que se pueda escapar. Es parte de lo que significa ser humano. Y lo curioso es que, cuando realmente aceptamos esa soledad, comienza a desvelarse una forma de conexión mucho más profunda y genuina. Al aceptar nuestra falta de control sobre la vida y la inevitabilidad de la muerte, podemos finalmente empezar a vivir plenamente. Vivir en el momento presente, sin aferrarnos a ilusiones, sin huir de lo que somos. Esto no significa que debamos vivir una vida de sacrificio o de total renuncia al amor, la compañía o el afecto. Yalom, en su sabiduría, señala que la verdadera profundidad del amor solo puede existir cuando entendemos que el otro, como nosotros, está solo en su propio viaje. Cuando no buscamos en el otro la salvación o la validación, sino que nos encontramos con él en un terreno común de humanidad compartida. Este entendimiento abre el espacio para una relación genuina, donde el amor no depende de la necesidad de llenar vacíos, sino de un deseo mutuo de acompañarse y crecer juntos, con la conciencia de que todos estamos, en última instancia, solos en nuestro viaje. Esa conciencia de la soledad existencial también nos lleva a un lugar de autenticidad. En lugar de tratar de encajar en moldes sociales o buscar constantemente aprobación externa, comenzamos a vivir de acuerdo con lo que realmente somos. La lucha contra la soledad se convierte en una aceptación radical de nuestra autenticidad, lo que nos libera de las expectativas ajenas y nos permite experimentar la vida de una manera mucho más profunda. Pero este proceso, como señala Yalom, no es fácil. Enfrentar la soledad, la muerte, la angustia y la libertad es una tarea que exige coraje. No se trata de evitar estos aspectos incómodos de la vida, sino de aprender a convivir con ellos, a abrazarlos como parte de nuestra condición humana. Y, al hacerlo, descubrir un sentido más profundo de existencia. A través de este entendimiento de la libertad y la soledad, Yalom nos invita a mirar hacia nuestro interior. La libertad no solo está en poder hacer lo que queramos, sino en ser responsables de nuestras elecciones. Es la libertad de decidir, a pesar de la angustia que nos rodea. Al mismo tiempo, Yalom nos advierte sobre los peligros de evitar esta libertad, de vivir en la conformidad, de escapar de las preguntas fundamentales. La verdadera vida, según Yalom, solo comienza cuando nos atrevemos a hacer frente a estas cuestiones esenciales. La muerte, entonces, no es solo el fin de la vida, sino un recordatorio constante de lo valioso que es vivir. Yalom propone que, al aceptar nuestra muerte inevitable, podemos empezar a vivir de una manera más plena, más consciente. Ya no estamos paralizados por el miedo a la muerte,
sino que la vemos como una motivación para vivir de manera auténtica y significativa. Y en este viaje hacia una vida más plena, la psicoterapia existencial se convierte en una herramienta fundamental, no para resolver todos nuestros problemas, sino para ayudarnos a enfrentar las preguntas difíciles, no para darnos respuestas fáciles, sino para guiarnos a través del proceso de encontrar nuestras propias respuestas. Porque, como bien dice Yalom, la vida no tiene sentido a menos que nosotros se lo demos. Y ese sentido no se encuentra en las respuestas finales, sino en la capacidad de vivir con las preguntas, de vivir con la incertidumbre y la complejidad de la existencia. El legado que dejamos, las historias que contamos y las decisiones que tomamos son lo que realmente define nuestra vida. Y es este entendimiento lo que nos da la libertad para vivir auténticamente, para abrazar la totalidad de nuestra existencia, para ser quienes realmente somos, sin máscaras, sin miedos, sin falsedades. En el acto de vivir de acuerdo con nuestra verdad más profunda, encontramos no solo la libertad, sino también una profunda conexión con los demás y con el mundo que nos rodea. La muerte, entonces, no es un final trágico, sino una invitación a vivir con más intensidad, con más propósito. Y si nos atrevemos a abrazar nuestra mortalidad, nos liberamos de las cadenas de la conformidad y la mediocridad. Empezamos a vivir con un sentido más profundo, más radical, más humano. En conclusión, Yalom nos invita a enfrentar los aspectos más oscuros de la existencia humana, no para aterrarnos de ellos, sino para utilizarlos como trampolines hacia una vida más rica, más plena. Nos desafía a ser valientes, a ser auténticos, a abrazar nuestra soledad y nuestra muerte como los maestros que son, y a vivir con la intensidad y el propósito que realmente merecemos. Porque solo cuando aceptamos nuestra mortalidad, cuando reconocemos nuestra libertad y nuestra responsabilidad, es cuando realmente comenzamos a vivir. Al final, ya no nos deja con una gran lección. No podemos escapar de lo que somos, ni de nuestra muerte, ni de nuestra angustia. Todo eso forma parte de la experiencia humana, y cuanto más tratamos de huir de ello, más nos alejamos de nuestra verdadera esencia. La verdadera libertad no se encuentra en la evasión, sino en el abrazo total de la existencia tal como es. En este contexto, la psicoterapia existencial no se limita a un conjunto de técnicas o a un proceso de resolución de conflictos. Es una invitación a la reflexión profunda, a un viaje hacia el interior de uno mismo, a la confrontación con los aspectos más oscuros y desconocidos de la vida. En lugar de huir de la angustia, Yalom nos enseña a sentarnos con ella, a comprenderla, a integrarla. Porque solo cuando nos permitimos sentir y entender nuestras emociones más profundas, somos capaces de descubrir un sentido auténtico para nuestras vidas. Este proceso de autocomprensión y aceptación no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Requiere paciencia, coraje y una disposición para enfrentar nuestras sombras más profundas. Pero es a través de este proceso de confrontación y aceptación que podemos comenzar a vivir de manera más auténtica, más plena. Es un camino que no siempre es fácil, pero que, sin duda, es profundamente transformador. En este sentido, la psicoterapia existencial se convierte en un medio para despojarse de las máscaras que usamos para protegernos del mundo exterior. Es una invitación a vivir sin pretensiones, a ser honestos con nosotros mismos y con los demás, a dejar de lado las falsas seguridades y a enfrentar la vida tal como es, impredecible, incierta, pero también llena de posibilidades. En la medida en que aceptamos nuestra vulnerabilidad, nuestras limitaciones y nuestras sombras, nos volvemos más libres y más capaces de vivir una vida que realmente valga la pena. Yalom nos invita a cuestionar las normas sociales y las expectativas que nos imponen y a descubrir lo que realmente queremos hacer con nuestras vidas. Nos desafía a encontrar nuestro propio camino, a ser valientes en la búsqueda de lo que nos apasiona y a liberarnos de las cadenas de la conformidad. Porque solo cuando dejamos de vivir según los estándares ajenos, podemos comenzar a crear una vida que sea verdaderamente nuestra. En la psicoterapia existencial, el énfasis no está en tratar de arreglar lo que está roto, sino en aprender a vivir con la imperfección. Nos enseña que la vida no es un proceso de constante mejora o perfección, sino de aceptación de lo que somos, con todas nuestras contradicciones y limitaciones. Nos invita a abrazar la incertidumbre, a vivir con la ambigüedad y a encontrar la paz en medio de la confusión. Es un enfoque radicalmente diferente al de la psicología tradicional, que a menudo se enfoca en la resolución de problemas y la búsqueda de soluciones rápidas. En cambio, Yalom nos lleva a un lugar de mayor profundidad, donde las preguntas no tienen respuestas fáciles, pero donde el proceso de exploración es lo que realmente importa. A través de su enfoque, Yalom nos anima a tomar la responsabilidad de nuestras vidas.
Nos invita a dejar de culpar a los demás o a las circunstancias por lo que nos sucede y a darnos cuenta de que, al final, somos nosotros quienes elegimos cómo respondemos a las situaciones que enfrentamos. Este es un acto de empoderamiento, una llamada a vivir con más conciencia, a no dejar que nuestra vida se deslice sin más, sino a tomar las riendas de nuestra existencia. La libertad, entonces, no es algo que nos es dado, es algo que debemos conquistar. No se trata solo de la libertad de tomar decisiones, sino de la libertad de ser quienes realmente somos, de vivir de acuerdo con nuestra propia verdad. Y esta libertad no es algo fácil de lograr. Implica enfrentarse a la angustia, a la soledad, a la incertidumbre. Pero es solo a través de este proceso de aceptación y confrontación que podemos llegar a ser verdaderamente libres. En última instancia, Yalom nos invita a vivir una vida de autenticidad, a no escondernos detrás de las máscaras de la sociedad, a no dejar que el miedo nos paralice. Nos desafía a encontrar nuestro propio camino, a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, a abrazar la libertad que viene con la aceptación de nuestra mortalidad y nuestras limitaciones. Solo entonces podremos vivir una vida que realmente valga la pena. La psicoterapia existencial, entonces, se convierte en un faro que nos guía a través de las oscuridades de la vida. Nos ayuda a navegar por las aguas turbulentas de la angustia, la soledad, la muerte y la libertad, y nos enseña a encontrar sentido incluso en medio de la incertidumbre. Nos da las herramientas para vivir de manera más consciente, más auténtica y más plena. Y, sobre todo, nos recuerda que la vida, a pesar de su fragilidad y finitud, es un regalo, una oportunidad para vivir con todo lo que somos, para ser verdaderamente humanos.